Bueno, puede cambiar mucho todo, ha estado de hecho cambiando, se dice que la revolución la más larga y que se mantiene en el tiempo, necesaria, y yo diría que todavía tenemos mucho por hacer. El feminismo es una apuesta política de gran envergadura y lo ha tocado todo, es la respuesta. Es la transformación vital de la vida de las mujeres. Ha sido y lo sigue siendo en lo personal, y como decía Kate Millett, en lo personal, que es político, y si es político transforma todo, lo toca todo. El feminismo no ha dejado piedra sobre piedra, lo ha cuestionado toda. La presión desde el silenciamiento, la invisibilización, el no reconocimiento de las mujeres en la historia, en la meganarrativa de la historia, lo transforma todo. Bueno, el feminismo, la conciencia feminista, marcó un hito en mi vida, fue un despertar, fue un mirar hacia adelante, un horizonte libertario y hacer lecturas diferentes de lo vivido, de lo que pasa a mi alrededor, y lo importante es poder compartirlo. Definitivamente no se puede ser feminista en términos solo personales, es lo colectivo y ver que avanzas. Bueno, lo que intento hacer en los talleres es explicar los sistemas de opresión, entender cómo funcionan, porque si no entendemos cómo se han ido configurando a lo largo de la historia, no vamos a entender en qué consiste la opresión específica de las mujeres. Por eso vemos, por ejemplo, la historia de las brujas, de cómo de diosas terminamos siendo las brujas malditas y apartadas de la historia de la ciencia, por ejemplo. Vemos también de qué manera se fue configurando la institución del racismo, de la creación del otro, es decir, de las otras culturas, del dominio de Occidente, de la hegemonía del cristianismo y sobre todo del heteropatriarcado. Eso es el binarismo que nos ha marcado en la cultura occidental, y cómo todo esto hasta nuestros días nos ha venido afectando, y en eso radica precisamente nuestras luchas.